Bienvenidos a nuestro programa From the Riverside. Hoy tenemos un tema realmente apasionante, histórico e importante. Hoy vamos a hablar sobre Muzio Sforza, el hombre que Maquiavelo convirtió en arquetipo del poder. Pero primero les haré una corta historia. Hace unos años atrás, yo creé una columna con el nombre de Desde la otra orilla, porque siempre entendí que los comunicadores, ya seamos periodistas o no, todo el mundo tiene el don de la palabra prácticamente y todos podemos expresarnos comunicativamente, pero en el oficio del periodismo, en el oficio de la información, que es muy responsable y que siempre debe ser muy seria, pues siempre entendí que había que apartarse un poco de lo que es la práctica política. Y cuando digo política, no solo me refiero a la política de Estados, también a las políticas municipales, a las políticas federales y estatales, para uno poder analizar los hechos. Porque cuando usted se encuentra dentro de las aguas, a veces no entendemos lo que sucede. Es como introducirse en un río revuelto, que mucha gente equivocadamente utiliza la frase popular, en río revuelto ganancia de pescadores, pero no siempre es así, no siempre se gana, porque un río revuelto, como bien lo dice la frase, trae muchas cosas que pueden dañar. Y es por eso que a veces uno tiene que distanciarse y ver desde la orilla, que no significa que no tengamos corazón, no significa que no tengamos sentimientos, significa que nos apartamos un poco para poder analizar los hechos objetivamente. Y con esa idea yo creé esa columna en una revista, la revista Gente In, allá en nuestra amada Caracas, en Venezuela, y comencé haciendo entrevistas a personalidades venezolanas que en ese momento estaban, como se dice, en la popularidad. Y eso me ayudó mucho, me ayudó a entender al ser humano que está detrás de la política o al que está detrás de una carrera profesional. Y de ahí surge, aquí en los Estados Unidos, años después, viviendo en esta gran nación norteamericana, From the Riverside, con el mismo objetivo. Y no se me ocurrió a mí el título del programa de hoy. Fue mi colega Felicia Jiménez, porque estaba yo revisando este maravilloso libro que se titula El Nuevo Maquiavelo. Ya lo dice, como es el nuevo Maquiavelo, está escrito por el señor Dick Morris, que es una persona que está reconocida en los Estados Unidos como uno de los asesores de campaña más importantes de esta nación. Y encontré este párrafo cuando Felicia me dijo, ¿por qué no hacemos un programa sobre Maquiavelo? Y encontré este párrafo que realmente me dio la certeza que era necesario hacer este programa. Y dice así: el pragmatismo se ha convertido en mala palabra. El maquiavelismo tiene todavía peor fama. Se han convertido en sinónimo de estratagemas, manipulación y engaño. Pero el mandato del pragmático es una democracia. No es descender al nivel más bajo posible. Es sencillamente ser práctico, hacer el mejor trabajo posible a fin de ganar las elecciones y, sobre todo, mantener el apoyo popular para su programa una vez que lo han elegido. Y en tiempos de transformación democrática, cuando la política deja de ser un ruido y vuelve a ser una herramienta para ordenar la vida pública, es fundamental reflexionar
sobre qué significa gobernar desde un poder auténtico. Un poder que no depende de la fortuna ni de la coyuntura, sino de la capacidad de decidir, de construir legitimidad y de sostener un proyecto con claridad estratégica. Bienvenida a nuestro programa, la señora Felicia Jiménez, mi colega, mi compañera de la vida, en la vida. Y bueno, ¿por qué tenemos por aquí? Bueno, Ángel, tú sabes, yo quise abordar este tema porque uno siempre escucha, no voy a decir lo que se escucha, pero la gente se siente como aturdida y yo creo que era necesario que pudiéramos hacer este programa y que habláramos de Maquiavelo porque es el padre de la ciencia política moderada. Y también hablar un poquito de Muzio Sforza, porque es una persona que le dio a él la posibilidad de hacer ese maravilloso libro que es El Príncipe. Es un libro que analiza todo, cómo el político puede llegar al poder, sin necesidad de trampas, sin necesidad de problemas y de crear dificultades, sino cómo se mantiene el político en el poder y cómo puede mantenerse y preservar lo que ellos quieren para la república o para el lugar donde van a ejercer su poder. Te cuento que hoy más que nunca necesitamos entender cómo se ejerce el poder de una manera responsable, cómo se construye y la autoridad del poder que sea sin un totalitarismo ni un autoritarismo, porque esas son dos palabras graves para poder estar y mantenerse en el poder. Y cómo se gobierna con la fuerza de las instituciones, porque si no tenemos instituciones no tenemos nada. O sea, las instituciones son importantes para poder hacer que el gobierno pueda adquirir todo lo que necesita y no con fragilidad en los impulsos. Fíjate, todo eso es correcto. Vamos ahora al turbulento escenario del Renacimiento italiano. Nos vamos atrás. Es decir, los que la mayoría de los que hemos ido a las escuelas universitarias, pero también en la escuela, desde la escuela secundaria, se nos enseña lo que es el Renacimiento, el florecimiento de la cultura, realmente, bueno, y prácticamente a través de los maestros de las grandes artes. De las grandes artes, sí. Ahí está Rafael, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Pero no solo eso, ese fue un escenario también, como dije, turbulento, donde las ciudades-estados vivían y tenían alianzas frágiles. Las tradiciones estaban a la orden del día. Había guerras constantes de familia. Recordemos que es la época de los Borgia, de Lucrecia Borgia, de César Borgia. Es decir, era una época en que había muchas intrigas políticas. Maquiavelo, en ese momento, parece que él buscaba un modelo real para explicar qué es lo que estaba pasando y cómo es que se construye ese poder. Él no buscó, fíjate, un príncipe heredero. Él no buscó un noble afortunado, sino a un líder capaz de levantarse desde la nada y sostener su autoridad con disciplina, audacia y estrategia. Es decir, el señor era Sforza, era un campesino. Era un campesino. Así que... y es precisamente, fíjate Ángel, es precisamente cuando las ciudades-estado se estaban disputando el poder y como tú bien dices, con intrigas, alianzas frágiles y ejércitos también mercenarios que querían hacer lo que les daba la gana. Y es cuando surge una figura que Maquiavelo lo convierte en un símbolo para hacer su libro. Por eso es que yo le puse como título Muzio Sforza, el hombre que Maquiavelo convierte en arquetipo de poder. ¿Por qué razón? Porque Muzio Attendolo Sforza
Era un campesino convertido en condoliero y luego en fundador de una de las dinastías más influyentes de Italia. Tú como un campesino llega a ser eso. Para Maquiavelo, Sforza era la prueba viviente de que el poder verdadero no se hereda, se construye, utilizando como imagen para moldear la figura del príncipe en su obra. O sea, que él utiliza la figura de Sforza para poder ilustrar su libro. El príncipe que actúa, que decide, que no depende de la fortuna ni de la protección ajena. El príncipe que sabe que la política es cálculo, no improvisación, porque ningún político puede improvisar. Y que un líder no debe pelear todas las batallas, debe elegir, ordenar prioridades, neutralizar distracciones y concentrar toda su energía en el adversario, que realmente define el conflicto, o sea, el destino del conflicto. Mira, has tocado un punto muy importante, ¿verdad? Maquiavelo era un filósofo. Era un filósofo. Nacido en Florencia. Sforza, un campesino que se convierte en príncipe. En príncipe. No de la noche a la mañana. Okay. Pero fíjate, mientras Sforza, conocía que dispersar fuerzas es perder. Y Maquiavelo entendía que concentrarlas significa gobernar. Ahora fíjate tú. Por eso cuando pensamos en el príncipe, no vemos solo un tratado político, sino que vemos el eco de un hombre que ascendió desde la tierra hasta el poder y que enseñó que la estrategia, y escuchen bien esto, por los tiempos en que estamos viviendo y por tantas preguntas que siempre quedan en el aire, ¿por qué están haciendo esto y por qué no aquello? Y ahí lo dice, que la estrategia es ante todo el arte de decidir dónde poner la fuerza. Así que para Maquiavelo, Sforza es la prueba viviente de que el liderazgo no nace en el linaje, sino de la acción. De la acción. Y para Maquiavelo, Sforza es la prueba viviente de que el liderazgo, de que el hombre debe ser capaz de crear orden donde antes había caos, de imponer disciplina y de defender su territorio sin defender de otros. Fíjate tú que eso me hace pensar mucho. Y es la eficacia política, que también tiene una gran importancia y es más importante que la ética tradicional. O sea, la eficacia política en estos momentos es muy importante, porque el gobernante debe ser astuto. Ahora, fíjate, pero Sforza no solo dejó una historia. Eso mismo te iba a decir, porque hay una frase que también hay muy discutida, que a mí me encanta, que además yo cuando o sea, yo la traigo mucho para mí es muy, y la traigo mucho a colación porque a mí me encanta esa frase, que no es una frase, es una máxima. Pero Sforza no solo dejó una historia, dejó una máxima, una línea que resume su visión estratégica del poder y de la guerra. Una frase que Maquiavelo conocía muy bien y que encaja perfectamente en su teoría política. ¿Cuál es esa? Y que yo me imaginaba que era de Maquiavelo. Toda una vida pensé que era de Maquiavelo. Me imagino cuál es, pero dilo todo. Haz la paz con el primero. Lo voy a decir despacito. Haz la paz con el primero. Pacta una tregua con el segundo. Y cuando te dirijas al tercero, por favor, aniquílalo con toda la fuerza posible. Ahora, ¿por qué esta frase o esta máxima no es solamente militar? ¿Por qué? Porque es una radiografía del cálculo político. Quien no entienda esa frase está fracasado a no ser nunca un político. Déjeme decirle que nosotros, como bien dijo Ángel anteriormente, hemos estado separados de la política porque posiblemente somos un poquito duros en los conceptos y a la gente va y no le gusta, pero era necesario hacer este programa. Era muy necesario porque
la lógica del líder no se improvisa. Y precisamente, este trabajo de Maquiavelo con el príncipe es la lógica del líder que no improvisa y que no se dispersa, que entiende que la victoria depende de la capacidad de elegir el momento y el objetivo. Esto incluso lo escribí para no tampoco yo perderme en esto, porque claro, es muy importante. Todo lo que Sforza enseña, sobre el tema, no, claro, todo lo que Sforza enseña, que el poder se conserva gestionando prioridades, que eso es lo que muchos políticos no hacen y no quieren hacer o no quieren darse cuenta. También neutralizando las amenazas y concentrando la fuerza. Realmente ustedes saben dónde, en lo que importa. No vayan a lo que no importa. Lo que importa es lo necesario y ahí hay que concentrar las fuerzas. Ok, vamos a este otro aspecto. Sí, como tú muy bien dices, la concentración del poder, que es lo que estamos hablando ahorita, es un arte para vencer a un oponente político y es uno de los principios más antiguos y eficaces de la estrategia. Y fíjate, no depende solamente de violencia ni de autoritarismo, ojo, no depende de eso, sino depende de la claridad, de mantener siempre un foco, un cálculo, una disciplina, y eso es exactamente como lo entendía Mucio Storza y también Maquiavelo y todos los grandes estrategas del Renacimiento. La concentración del poder es la capacidad de reunir todos los recursos disponibles, políticos, sociales, comunicacionales, muy importante, institucionales y simbólicos. Es solo un punto estratégico en el momento preciso para producir un impacto decisivo y es además el arte de no dispersarse. Me gusta esa frase, es el arte de no dispersarse. Por eso es que yo anoté algunas palabritas para no dispersarme. Okay. Sí. Ahora, fíjate tú, yo creo que número uno, elegir un solo objetivo prioritario. Esto es lo que debe intentar un líder que maneja varios frentes a la vez, ¿verdad? Sí, es correcto. Porque la concentración del poder exige identificar cuál es el verdadero adversario, cuál es la amenaza que define el escenario y dónde se juega la batalla que decide todo lo demás. Fíjate, todo eso está dentro de la máxima de la máxima, paz, después la tregua y después aniquílalo. Y aniquílalo, exactamente. Y fíjate, esto es exactamente lo que Sforza enseñaba. No atacar a todos, porque no es necesario atacar a todos, sino al que de verdad estorba y al que importa. Neutralizar las distracciones y ruidos, porque no hacemos nada con estar distrayéndonos en otras cosas que no son importantes. Antes de golpear, el estratega reduce el número de frentes activos. Y ahí es que se relaciona con esta frase que hacer la paz con quien no es enemigo esencial es importante. Pactar treguas con quien puede desgastarlo también es importante. Y aislar al adversario principal es sumamente Yo creo importante. que ahí está la clave para entender. Pues sí, y no es debilidad, es cálculo. Esto es que eso es cálculo. Cálculos políticos. Es decir, repetimos, hacer la paz con quien no es enemigo esencial. No. Pacta treguas con quien puede desgastarlo y aislar al adversario principal. Okay. Y eso yo creo que no solamente en la política se debe hacer. Yo creo que esto es una máxima que es una gran estrategia para todo tipo de situación y para todo tipo. Porque esto no es debilidad, eso es cálculo. Es cálculo. Es la forma de evitar que la energía se diluya y poder reunir las fuerzas disponibles que tenemos como seres humanos. Ahora, la concentración del poder implica unificar a los aliados, coordinar los mensajes, controlar la narrativa, porque también la narrativa tenemos que controlarla, y crear un clima emocional favorable. El poder
óigame bien, el poder se ve contundente cuando se mueve como un solo cuerpo. Esto también es sumamente importante. Y aparte de la precisión quirúrgica, que lo hemos usado mucho este término. Bueno, sí, eso es un término que siempre se ha puesto en boca, ¿no? Pues sí. Se extrajo a una persona en una operación quirúrgica. Bueno, este ataque se realizó en tal lugar de una manera quirúrgica. El tema está realmente en trending, muy en boga. ¿Qué es lo que entra ahí? Que una vez que aislado el adversario, el golpe no es disperso, sino que es total, rápido y decisivo. Y seguro. Sí. Se trata de, al tiempo que se destruye físicamente, se desmonta la legitimidad también. Se quitan las bases sociales, se exponen sus contradicciones y se debilita la capacidad de respuesta del enemigo, en fin de cuentas. Es decir, esta frase es una joya estratégica porque revela 3 principios. El primer principio, ¿cuál es? La paz selectiva. La paz selectiva. Es decir, no todos los conflictos merecen energía. La paz con el primero es una decisión estratégica y no es emocional. El segundo principio, la tregua inteligente. El segundo enemigo no es aliado, pero tampoco es prioridad. Se le neutraliza sin gastar fuerza. Y el tercer principio, la concentración absoluta. Es decir, el tercero es el verdadero adversario. Contra él se dirige todo: narrativa, alianza, recursos, tiempo, energía. Y eso es lo que... Es lo que Forza nos enseñó. Y lo que me enseñó también a Maquiavelo. El poder no se gana por dispersión, sino por foco. Forza entendía que dispersar fuerzas es perder. Maquiavelo entendía que concentrarlas es gobernar. Por eso, cuando pensamos en El Príncipe, no vemos solo un tratado político, vemos el eco de un hombre que ascendió desde la tierra hasta el poder y que enseñó que la estrategia es, ante todo, el arte de decidir dónde poner la fuerza. ¿Saben? Me gustó mucho el programa de hoy, realmente, pero quería hacerte una pregunta. ¿Cómo tú aplicarías esto en nuestros tiempos? ¿Quién es para ti Maquiavelo ahorita o es Forza? La verdad que mejor me mantengo en discreción y en prudencia. Solamente quiero que las personas reflexionen con este programa y que cada cual, bueno, pues sepa entender quién es Maquiavelo. Exactamente. Pero saquen creo sus que propias conclusiones. Sí, la prudencia y la discreción es buena. Bueno, sí, exactamente. Te doy muchas gracias, ¿verdad?, por haber participado en este programa. Gracias a ti. Y por haber desarrollado este tema. Ay, gracias a ti. Y a ustedes, nuestros oyentes, también le agradecemos y también les recordamos que este programa, al igual que otros que forman parte de South Press TV, bueno, necesita también de su apoyo, de que se suscriban, de que nos sigan en nuestras plataformas, South Press Online, que también lean la revista South Press Magazine, que acabamos ya de distribuir en estos días en puntos claves de Miami-Dade County, incluyendo el restaurante Versalles. Y bueno, nuestro propósito es eso, que ustedes Ángel, y no sientan, ¿verdad? Sí, y no solamente eso, también los invitamos a que se formen parte del programa, que nos llamen a nuestro teléfono, el que quiera participar. Sí, si nos quieren proponer temas también. Precisamente pues, programa, y no que participen con nosotros, porque a veces es bonito escuchar a otras personas con otro punto de vista, porque no siempre uno debe guiarse por los de uno, sino tiene que compartir las experiencias y todo el intelecto con otras personas que también
entiendan que hay cosas que decirlas y no callarlas, porque si las callamos, pues no estamos haciendo nada positivo, al contrario. Entonces, los invito de verdad a que reflexionen y que mantengan con nosotros una cortesía de estar con nosotros en nuestro espacio y serán bienvenidos, muy bienvenidos, sí. La verdad. Ella es Felicia Jiménez. Felicia Jiménez. Soy Ángel Cristóbal. Nos vemos en un próximo programa de From the Riverside. Hasta nuestra próxima entrega. Muchas gracias.